pues sean todos bienvenidos nuevamente. Recordarles, pues les invitamos a que puedan estar compartiendo esta transmisión. Si tú nos estás escuchando pues en este momento en línea, pues puedes compartirla ahí en tu muro, o ustedes también que están aquí con nosotros, si tienen la oportunidad, pues hay que compartirla para que otras personas también puedan escuchar el mensaje, ¿va? Y bueno, pues vamos a continuar con la serie de Juegos Olímpicos. ¿Cuántos temas llevamos? A ver, ¿alguien se acuerda de cuántos temas ya llevamos en esa serie? ¿Cuántos serán? ¿3, 4? Ya llevamos 6 temas como tal, ese es el séptimo. Y bueno, el tema del día de hoy lo he titulado como el entrenador. El entrenador. Creo yo que cuando estamos de repente en épocas deportivas, todo el mundo de alguna forma le llama la atención un poquito, pues ver lo que está de moda o lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Yo pongo como ejemplo, el fútbol realmente no es algo que practique, pero cuando está el mundial y va a jugar México, pues ahí estoy, ¿no? Presente. Y estoy emocionado y con la emoción y con el deseo que sí gane y pues nada, que no gana, ¿no? Pero creo que cuando acontecen estos eventos mundiales, siempre llama nuestra atención. Es algo que captura la atención de las masas. No en vano la publicidad hace uso de ese tipo de eventos pues, para poder vender mucho más y poder promover sus marcas. Pero creo yo que en estos eventos, sobre todo en algunos, hablando sobre el tema de Juegos Olímpicos, a veces los protagonistas son únicamente pues el atleta o el competidor que va a llevar a cabo pues su disciplina, ¿no? Sin embargo, sabemos que detrás de esta persona, este atleta, pues hay todo un equipo de trabajo en el cual, gracias también al apoyo que tiene por estas personas que están especializadas en su disciplina, pues él logra de alguna forma los resultados que está buscando. Y ese es el caso de un entrenador. A veces sí conocemos como lo más famoso de los entrenadores, pero a veces desgraciadamente son como las cosas malas de los entrenadores y no necesariamente lo que han hecho bien, ¿no? A veces suena más aquello que no está bien. Pero en esta tarde quisiera abordar esta analogía desde los Juegos Olímpicos y de la figura del entrenador para que nosotros podamos aprender un poquito cómo llevarlo eso a la práctica o cómo eso se puede relacionar con nuestra vida como cristianos. Te pregunto y le pregunto a la gente que nos está escuchando en línea, si alguna vez has tenido algún acercamiento con algún entrenador. ¿Alguien aquí practica algún deporte y que tenga quizás, puede ser un entrenador personal o quizás no es personal, pero sí está siendo de alguna forma dirigido, está siendo asesorado por alguna persona que es experta en el área en el que tú estás ejerciendo algún tipo de disciplina deportiva? ¿Alguien aquí? Ok, muy bien, son algunos cuantos. En internet pues también les pediría si ustedes participan de alguna actividad deportiva, pues nos comenten, ¿va? Bien, ¿en qué tipo de disciplina son las que se requiere un entrenador? ¿Me pueden mencionar algunas que se les venga a la mente? Boxeo, ¿qué más? Fútbol, ¿qué más? Golf, ¿qué más? Voleibol, ¿qué más? Ok, natación, ¿alguna otra? Ok, a ver los jóvenes que están en internet. Bien, ¿consideran ustedes que existe una disciplina en la cual no requiera de un entrenador? Vamos a pensar un poquito. También aquí los jóvenes. ¿Consideran que hay alguna disciplina deportiva en la cual no requiera de un entrenador? Creo yo, me puse a pensar, pero creo que no existe ninguna disciplina en la cual no requiera de un entrenador. Y puedes pensar, bueno, quizás hay personas
que practican algún tipo de deporte y que no están directamente asesoradas por una persona relacionada a lo que está haciendo, pero ya tiene la influencia o ya tiene el conocimiento público, ¿no? Es decir, ya hay quien habló acerca de ese deporte, ya vio un video, ya checó algo en internet, en TikTok, en donde sea, ¿no? Ahora recuerdo que veía también que te enseñan a cómo cocinar en segundos. Entonces, aunque tú practiques un deporte, pero que no tengas un entrenador personal, siempre estás siendo influenciado por alguien, por algún experto en la materia. Cuando tú quieres saber un poco más de algo, pues lo primero que haces es investigar, ¿no? Y pues actualmente tenemos todo un mundo de información a través de internet, en la cual pues está al alcance de nuestra mano. La función del entrenador, sea directo o indirecto, es fundamental en las disciplinas deportivas y mucho más en un juego olímpico. Esta función del entrenador tiene una misión y la misión principal es llevar al atleta a ganar una medalla, ¿no? Esa es la intención principal. Poder ganar una medalla. Como un poquito de contexto, si tú eres un atleta olímpico y tienes la intención de poder ganar una medalla, en los pasados Juegos de Tokio 2020 existían un total de registrados atletas de 11,656 personas, en contraste con 407 entrenadores, según datos oficiales de la página de los Juegos Olímpicos. Esto quiere decir que si las personas querían ganar una medalla, tenían una probabilidad del 9.2%, que es obviamente baja, no es tan alta. Y bueno, ustedes sabrán que las personas o los países que se encuentran en los primeros lugares de medallas olímpicas, pues es Estados Unidos, China, y de ahí sí otro país que ahorita no recuerdo. Pero de alguna forma, por algo, esos países se encuentran en los primeros lugares. Probablemente tienen más apoyos. De hecho, mucho se habló, ¿no?, acerca de los deportistas mexicanos que no recibieron el apoyo suficiente para poder ir a los Juegos. Quizás estos países tienen más oportunidades, más proyectos, más programas que les ayudan a cumplir con sus objetivos. Todo esto es importante para la enseñanza, para que lo vayas tomando en cuenta. Pero, ¿de qué depende realmente de que un atleta llegue al podio, que llegue a ganar? ¿De qué depende? ¿Ustedes qué consideran que es como la clave del éxito del atleta? ¿Existirá algo que sea como una receta mágica, que después de seguir esos pasos tienes seguro el éxito? La disciplina, ok, puede ser fundamental. ¿Qué otra cosa? ¿Qué, perdón? La constancia, muy bien. A ver, los chicos en internet, ¿qué creen que hace que un deportista llegue al éxito? ¿Alguna más? Ok, dominar la técnica. Bien, todo esto que mencionan es fundamental. Sin embargo, hay algo que sí o sí tiene que existir. Y esto es un talento en la persona que tenga mayor facilidad para cierto tipo de deporte. Esa es una realidad. Hay ahora sí que están que no se ponen de acuerdo de que si se puede o no se puede desarrollar bien una habilidad de una persona. Hay un análisis respecto a eso. Pero yo pienso que en el contexto bíblico, todos hemos recibido dones y talentos de parte de Dios para que nosotros, a través de esos dones y talentos, podamos vivir
podamos desempeñarnos como personas normales y que podamos ser funcionales en la sociedad y que podamos ayudar y contribuir al bienestar común, si lo quieres ver así, ¿no? Es decir, todos ya hemos venido con un talento de parte del Señor y un don, el cual nadie te lo va a quitar, pero de ti depende que ese talento que tú tengas lo explotes y lo lleves al máximo de su potencial. Es decir, tú puedes tener disciplina, tú puedes tener constancia, tú puedes dominar la técnica, pero si no es algo que naturalmente se te dé, no se va a lograr llegar a una olimpiada. Esa es una realidad. Sí, podrás ser un deportista promedio. Quizás en tu interés no está el querer ganar una medalla olímpica, pero al grado en el cual tú quieras ganar una medalla olímpica, sin duda tiene que existir este don natural que la persona debe de tener para poder ganar y poder lograr lo que estás buscando. Ahora, las probabilidades son muy pocas en que realmente ganes una medalla. Y recordemos lo que nos dice 1 Corintios 9:24, hablando de todo este contexto de las Olimpiadas. Pablo lo tenía muy en claro y igual los cristianos de su tiempo podían comprender. Dice 1 Corintios 9:24, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Esa es una realidad. En una competencia en lo natural, todo mundo está participando, pero la realidad es que solo una persona se va a llevar esa medalla. En ese momento, quizás en el siguiente puede ser tú, pero no sabes qué tanto vas a esforzarte para que eso sea. Esto pasa en el mundo. Pero Pablo cierra este versículo, yo te lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, diciendo, bueno, de esa manera en la que todos corren para querer ganar un premio, así corran para ganar. Y es el mensaje que yo les quiero compartir en esta tarde. Nosotros estamos en esta carrera de la fe y tenemos que correr queriendo ganar. La gran ventaja es que aquí no hay un solo premio. En la vida cristiana no existe solamente una oportunidad para poder ganar, sino que todos podemos tener esta oportunidad de poder ganar, de poder llegar a la meta, de poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es que te voy a pedir que me acompañes a Efesios 4:7. Efesios 4:7. Y quiero que comprendas cuál es tu papel como cristiano, que comprendamos cuál es nuestra función como cristianos, pero también que conozcas qué es lo que hay en ti que te ayude a que corras para ganar. Eso es importante y ya pasamos toda una serie acerca de esto. Pero fíjate lo que dice aquí Efesios 4:7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aunque parece un poco confuso el juego de palabras que aquí utiliza, está representando lo que sucedió en la cruz con Jesús. Jesús, al morir por nosotros, tomó cautiva la cautividad y nos dio la libertad en nuestra vida, en nuestra muerte espiritual que estábamos,
de no seguir en esa condición de pecadores, de continuar queriendo hacer todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios para nosotros. Esa libertad ya la tenemos de parte de Dios. Y dice que cuando Él subió, eso también representa pues su promesa. Recuerden cómo dice Hechos, que vieron cómo Jesús ascendía al cielo. Y los ángeles les dijeron, ¿por qué están así? O sea, Jesús, ese mismo Jesús que ven que ha sido arrebatado, es el mismo que va a regresar. Y cuando dice que dio dones a los hombres, imagínate como aquel rey victorioso que después de haber ganado aquello que quizás se creía que no se podía ganar, quizás Satanás no sabía esto, ¿no? Y no creyó en la obra que podía hacer Dios a través de Jesús y no sabía. Y al morir, Jesús siendo Dios mismo, puede volver a tomar su vida. Y empieza a repartir estos dones a su iglesia. Y estos dones son los que ya nos ha dado. Ahora, ¿tú crees que tienes un don de parte de Dios? Siendo sinceros, levanta tu mano. ¿Crees que tienes un don de parte de Dios? Ahora, ¿conoces cuál es ese don que Dios te ha dado? ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? ¿De qué me ha capacitado? Y dice que Él descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y es que la promesa de Dios era que Él habitaría con su pueblo, que Él habitaría en el lugar en el que estaba su pueblo. Y esa es una profecía también, porque sabes que vamos a reinar junto con Cristo en esta tierra. Entonces todo esto tiene que ser motivo de alegría, también de esperanza, de expectativa, de querer formar parte de ese reino en el cual podrá ser solamente por medio de haber aceptado a Jesús y de poder ver nuestra vida transformada. Pero ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo vamos a garantizar que corramos de tal forma que ganemos? Bueno, para todo esto, ¿recuerdas al entrenador? El deportista tiene una meta. Sin embargo, muchas veces no sabe cómo llegar ahí. Sabe que quiere. Inclusive se frustra por perder. Porque no le gusta perder, sino que quiere ganar en todo el tiempo. Pero nosotros es muy distinto. Nosotros tenemos ya todo don perfecto de parte de Dios y tenemos una figura de entrenador que va a ser quien nos garantice que nosotros lleguemos a la meta, que cumplamos. Dice Efesios 4:11, y esos son los entrenadores que Dios ya ha establecido. Dice, y Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y es que este equipo que Dios, que Jesús mismo estableció, son aquellos entrenadores en los cuales nosotros vamos a poder lograr llegar a la meta. Es muy por encima de lo que hace un entrenador deportivo. Nosotros tenemos que comprender cuál es la función de la iglesia. Y no solamente venir a la reunión porque creamos que es lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que tener en mente cuál es el propósito de la iglesia. ¿Con qué intención venimos? ¿Para quedarme aquí una hora y escuchar a alguien hablar y quizás a ver si sucede algo en mi vida? No, hay un propósito. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Y Jesús ha elegido a personas, Él mismo las ha elegido, para que funjan como entrenadores de nuestra carrera cristiana. Y fíjate cuál es su propósito de esos entrenadores.
El 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate que esas palabras se asemejan mucho a lo que naturalmente se ve en el deporte, y vas a notarlo. Cuando habla de la palabra perfeccionar, habla de hacer un ajuste o una plena preparación. ¿Qué hace un deportista? No de la noche a la mañana llegó a las Olimpiadas, ¿verdad? En primer lugar, pues tiene que ser bueno en lo que hace. En segundo lugar, tiene que pasar todos los filtros locales, filtros estatales, filtros nacionales, filtros internacionales, para que llegue a ese punto. Y dice que la palabra que Él estableció estos ministerios a fin de perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Es decir, que llevemos una plena preparación para llegar a esa meta. Hace alusión a un proceso, a una constancia. No de la noche a la mañana sucede esto con los deportistas. Y tenemos, por ejemplo, yo quiero tomar mucho la disciplina de la natación. Te vas a dar cuenta que voy a abordar mucho esto. Y bueno, ¿quién no reconoce a Michael Phelps? Quien ha sido el representante, pues ahora sí que con la mayor cantidad de medallas olímpicas. Y este hombre, que ahora es un hombre, en su momento alguien pudo identificar su don natural, su talento. Y esto fue cuando él tenía apenas 15 años. Cuando uno de los entrenadores identifica que con tanta facilidad él podía hacer cierto tipo de actividad, y esto es la natación. Entonces él puso su mirada en él para poder ayudarlo. Pero era tanto su don natural que a los 15 años pudo participar de sus primeros Juegos Olímpicos. ¿Te imaginas? Si quizás nosotros cuando mucho, no sé, unas Olimpiadas de Matemáticas, ¿no? A esa edad, ¿no? ¿Alguien aquí es bueno para las matemáticas? Ok. ¿Ganaron algún concurso? Sí. Bueno. Imagínate tener esa edad y tener un don que se pueda desarrollar. Bueno, la buena noticia es que ya tienes un don más allá que eso. El don ya te lo ha dado el Señor. Y tú ya tienes un propósito en tu vida, el cual Dios quiere que lo conozcas, pero sobre todo quiere que lo pongas en práctica para Él. Porque nosotros fuimos creados para dar gloria a nuestro Dios. Nosotros que tenemos el entendimiento de la palabra, no podemos ser ni podemos tomar a la ligera el pensamiento que tiene la gente de que, bueno, esto ya lo tengo, pues lo voy a explotar y a ver qué sale, ¿no? Los dones que Dios ya te ha dado son con la intención de que tú se los entregues al Señor. Y es triste cuando muchos, y quizás es más evidente las personas que cantan, es triste cuando muchos jóvenes cristianos que tienen un don natural para el canto, buscan ir a entregar ese don al mundo y buscan solamente la fama y buscan el reconocimiento y se olvidan la razón por la cual Dios les dio ese don, que era para su gloria. Pero no solamente algo vistoso como el canto, hay muchos dones de parte del Señor, pero tenemos que meterlos en entrenamiento, tenemos que perfeccionarlos. Y eso no va a suceder si tú no estás dispuesto a obedecer al Señor. Es lo primero que tienes que entender, que tenemos que entender. La obediencia al Señor, la sumisión delante de Dios, es lo que va a hacer que ese don que ya recibimos va a llegar a su máximo
propósito. Y no digo potencial, porque puede ser controversial esto, ¿no? Pero sí el propósito, va a cumplir su propósito, que es el que Dios quiere. Y quiero retomar el entrenador más representativo que podemos conocer dentro de la iglesia. Este es la figura de los pastores dentro de la iglesia. Hechos 20:28 nos habla acerca de cuáles son estas funciones que tiene un pastor dentro de una iglesia. Es muy importante que todos nos encontremos bajo la autoridad de Cristo, pero por medio de aquellos que Él ya ha elegido para perfeccionarnos. Y en este caso vamos a hablar de los pastores. Aquí no hay de que, bueno, es que yo soy Juan Camaney y Jesús es mi pastor, ¿no? Y pues yo me guío nomás por lo que dice la palabra. A veces entre los jóvenes es más fácil tomar ese tipo de pensamientos. No, pues es que la palabra. Yo no voy a permitir que alguien venga a enseñarme y venga a quererme corregir y venga a quererme decir cómo hacer las cosas si ya tengo la palabra. Bueno, Jesús estableció un orden dentro de la iglesia. Y el orden dentro de la iglesia es que estemos bajo la autoridad de un pastor. En una iglesia local, bajo la autoridad de un pastor. En estos tiempos de pandemia puede ser difícil llegar a cumplir con esta parte porque, bueno, existe tanto en internet, existen tantas iglesias que están subiendo su material y que son de bendición, por supuesto, pero tú tienes que tener siempre presente que Dios te puso en un lugar determinado, con una iglesia determinada y con un grupo de personas en específico. Y ahí es donde Dios te va a usar. En el momento que Dios quiera moverte a otro lado, pues en ese momento te mueves. Y no tiene nada de malo escuchar enseñanzas, al contrario, escúchalas, saca lo bueno, desecha lo malo, pero tú tienes que tener presente que dentro de tu iglesia local es donde Dios te va a bendecir y donde Dios te va a usar. Hechos 20:28 dice, hablando a los pastores, entonces, nueva traducción viviente, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo, les habla a los pastores, de Dios, haciendo que alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, la iglesia de Dios, comprada con precio de sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Fíjate la importancia de la figura del pastor. Dios mismo los ha constituido como los pastores. Y esto no quiere decir que los pastores sean perfectos. No tiene nada que ver con la perfección. El grado de perfección pues que podríamos esperar, porque cuando nosotros buscamos la perfección en una persona y sobre todo en nuestros pastores, muchas veces es de lo que nosotros estamos careciendo. Dios así lo ha definido, son los pastores. Junto con el consejo de la Escritura, que es lo que les ayuda a que nos entrenen. Y nuestro deber, así como dice Hebreos 13:17, es el siguiente, y está muy claro. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, porque su tarea es el cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que la hagan con alegría y no con dolor, porque esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer a nuestros pastores. Y bueno, aquí tenemos
en esa iglesia, bueno, hay un pastor principal y hay otros pastores que se encargan de distintas áreas de los ministerios. Y en cualquiera de los casos, pues nosotros nos encontramos en este momento en la reunión de jóvenes y tenemos un pastor, el cual tiene la función de cuidar nuestras almas. Fíjate el alto nivel de compromiso y responsabilidad que Dios pone a los pastores, de cuidar las almas. Porque Dios quiere que nosotros corramos para que ganemos. Y a veces nosotros no tenemos ese entendimiento cuando escuchamos una enseñanza. El pastor no lo va a hacer como él crea que es mejor, ¿verdad? Dice también Timoteo que aquel que corre pues bajo sus propios criterios, pues no se puede ni lo va a lograr. El pastor debe de usar adecuadamente la palabra, y es a través de la palabra el camino por el cual nos va a llevar a la perfección, nos va a llevar hacia Cristo. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, dejando en claro que no es que es algo que tú te puedas inventar. Hace unos días vi un meme, quizás lo viste ahí, bueno, en una imagen, ¿no? Que decía que, bueno, no recuerdo exactamente las palabras, pero haciendo alusión de que hay personas que no creen en la Biblia porque fue escrito por hombres, pero sí creen y hacen suyo muchas ideologías y filosofías escritas por hombres. Como que no tiene mucha lógica, ¿no? Hay muchas personas en el mundo que dicen: no, pues que yo cómo voy a creer que realmente es inspiración de Dios. Pero si crees algo escrito por hombres, es un poco ilógico. Pero la vida del cristiano es por fe. Y es por fe que nosotros andamos. Y la santificación, ¿cómo se da? Por medio de la palabra, de la verdad. Así que si tú quieres santificar tu vida, el camino es la verdad de Cristo, la palabra. Entonces el pastor va a utilizar la palabra que es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, uno, lo que es verdad. Y en este mundo en el que la verdad es relativa, en este mundo en el que nada es absoluto, que tú puedes creer o actuar conforme tú piensas, qué paz y qué descanso es saber que tenemos la palabra de Dios, que es la verdad, que es absoluta, que si bien es cierto, en parte conocemos y en parte entendemos porque no tenemos todo el conocimiento de Dios, pero lo que Él quiso revelarnos, ahí está. Mas lo oculto pertenece a Dios. Pero lo revelado ahí está. Y tú ya tienes el Espíritu de Dios. Tú ya tienes a quien te va a guiar a toda verdad. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos va a enseñar lo que es verdad. El pastor nos enseña lo que es la verdad. Por eso es que tenemos esas series, por eso es que ellos en comunión con Dios buscan el consejo de parte de Dios para aquello que nosotros podemos necesitar. Además de enseñarnos lo que es verdad, nos hacen ver lo que está mal en nuestra vida. Fíjate qué claro lo dice, es Nueva Traducción Viviente. Y ahí es donde muchos podemos resentir, ¿no? ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Creo que es muy difícil a veces aceptar. Creo que nos gusta todo menos que nos digan nuestras verdades. Ver lo que está mal en nuestra vida. Los pastores son personas que han decidido por Cristo
y que han llevado un camino hacia la madurez, el cual los prepara para que puedan guiarnos por medio de la palabra. Son nuestros entrenadores que van a llevarnos al límite como un entrenador, que nos van a pedir más de nosotros mismos, de lo que podemos dar, porque sí tenemos más, porque hemos recibido del Señor. Y ellos son los que a veces nos van a tener que decir aquello que estamos haciendo mal, aquello que no estamos tomando las decisiones adecuadas. Muchas de las veces el pastor ve una necesidad y guiado por Dios tiene que hacértela ver. Pero nosotros no podemos tomar una actitud de ofensa o de enojo por algo que nos están observando, sino que tenemos que recibirla y poder pues pedir al Señor que nos ayude a dejarlo, a corregirlo. Aparte de que nos van a decir lo que está mal, dice la palabra que nos va a corregir cuando estamos equivocados, pero no solo nos corrige, sino que nos enseña a hacer lo correcto. Esa es la función y es la misión del pastor. Nos va a corregir por medio de la palabra a hacer lo correcto. Ahora, cuando un pastor nos dice, esto no está bien, nos enseña algo en la Biblia, nos dice, bueno, es que tenemos que buscar el consejo de parte de Dios, y nosotros hacemos todo lo contrario, pues el pastor está libre ya de la responsabilidad de sus ovejas. Está libre delante del Señor porque Él habló la verdad. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de si queremos actuar o no lo queremos hacer, es cierto, ¿no? Así como un atleta decide si hace caso o no hace caso a los consejos de su entrenador. Fíjate que también leía que el entrenador de Michael muchas de las veces le decía cómo tenía que perfeccionar su técnica, pero él no lo hacía, sino que él lo hacía como quería. ¿Y qué pasaba? Que lograba hacer lo que quería. Es decir, sí tenía éxito. Pero en la vida del cristiano no es así. Es decir, nunca nos vamos a salir con la nuestra, sino que el consejo está para que lo podamos obedecer y para corregirnos. Así que ¿cuántos estamos dispuestos a que cuando un pastor venga y nos diga, híjole, creo que en esta cosa le estás cerrando, no estás haciendo bien las cosas? ¿Por qué no vienes a la palabra y buscas, mira, el Señor quiere esto de nosotros? A veces no es fácil, pero para que tú llegues a la meta, para que ganes, es necesaria esta preparación. Es necesario escuchar el consejo. Dice Efesios 4:13, acompáñame a leerlo, por favor. Todo este proceso de preparación tiene una meta final. Y dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, esto es, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí vemos tres aspectos distintos: la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Jesús es nuestra meta, si estamos conscientes, ¿verdad? Jesús es la meta. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Bueno, cuando habla de unidad,
nos está hablando de todo el cuerpo de verdad revelada en las Escrituras que constituyen toda la enseñanza y la doctrina bíblica. Esta verdad es la que tenemos que estar dispuestos a escuchar y a obedecer. Si tú quieres llegar a la meta, pues lo primero que tienes que hacer es aceptar la verdad de Dios en tu vida y permanecer en unidad. Y sabes, en la actualidad puede haber que como cristianos tomemos cierta tendencia a doctrinas no fundamentales y de querer defender ciertos argumentos que lo único que están ocasionando es que la iglesia se divida. Entonces así no vamos a llegar a la meta. Porque el primer paso es la unidad. Si bien es cierto, no todos tenemos la misma enseñanza en cuanto a cómo hacer iglesia y qué cosas sí permitir o no, pero lo fundamental que es la fe en Jesús debe de existir. Por eso dice la unidad de la fe. La unidad de la fe. Esta plena confianza en Cristo. Pero también esta fe significa constancia en la profesión. Alguien que está unido a Dios es porque es constante. No es alguien que hoy sí cree y mañana no cree. Al igual un deportista, hablábamos, si no es constante, no vas a llegar a obtener un resultado. Y de hecho, este entrenador de natación decía que parte fundamental es que los deportistas tomen en serio su entrenamiento. Y hay una frase que usaba, que echen toda la carne al asador, sin reservas. Así ha logrado poder acompañar a este gran atleta de natación, cuando tomas en serio tu entrenamiento. Es un ejemplo natural. Y echar toda la carne al asador, bueno, ahí podríamos sacar una aplicación, ¿no? Hay que morirnos a nosotros mismos. Para que vayamos a esta unidad con Dios, tenemos que morir primero a nosotros mismos. Fíjate cómo logra un atleta de natación, cómo logra perfeccionar su técnica. Para que un atleta de natación logre perfeccionar su técnica, tiene que haber 3 aspectos principales. El primero es conocer bien la técnica y perfeccionarla. El segundo es que dentro de la práctica como tal, tiene que mantener un ritmo. Y me sorprende mucho cómo se asemeja mucho a la música. El tema de la natación, parte fundamental es tu respiración. Si tú no mantienes tu respiración adecuadamente, vas a sentir que te ahogas, ¿no? ¿Cuántos saben nadar o van a alguna clase de natación o te has metido al mar o a la alberca, lo que sea, ¿no? Y lo primero que sabes es que pues dentro del agua no puedes respirar, ¿verdad? Ni modo que entres y voy a respirar. Pues no. Lo primero que tienes que controlar es tu respiración para poder nadar adecuadamente. Si ¿alguien tiene miedo a nadar o a meterse al mar? ¿Sí? Ok. Yo antes tenía miedo. Y recuerdo mucho que cuando yo me aventaba hacia atrás, era como muy difícil poder controlar esa sensación que hasta la adrenalina la sientes en el estómago de que aventarte como a la nada, ¿no? Y qué tal y ya no salgo y no floto. Pero ¿sabías que controlando tu respiración
¿te tranquilizas? De hecho, es una técnica de intervención en crisis. Cuando tú veas a una persona que pasó un suceso que le está alarmando, que le está robando su paz, su tranquilidad, lo primero que puedes hacer para ayudarlo es ponerle a hacer ejercicios de respiración. Le vas a decir, respira conmigo, y lo vas a hacer pausado, y vas a respirar adecuadamente por la nariz y lo sacas por la boca. Inhalas y exhalas, inhalas y exhalas, porque eso es como un ejercicio para tu corazón, lo va tranquilizando. Es un tip. Si quieres hacer una intervención en crisis, no lo golpees, no es cachetadas, ¿no? Ni le grites, eso es una mentira. Primero, tranquilízalo, ponlo a hacer respiración. Ahora, retomando el ejemplo, cuando tú pierdes el miedo a nadar, es porque por medio de la respiración, fíjense que aquellos, que sabrán nadar, saben que la respiración dentro del agua es, ¿cómo es? Por la boca y sacas por la nariz. Qué curioso, ¿no? En el canto, si tú respiras por la boca y sacas por la nariz, vas a dañarte tus cuerdas, porque estás metiendo el aire frío a tu cuerpo. Y por eso Dios, hasta en eso tuvo cuidado, en que en la nariz tuviera ciertos filtros para que el aire entrara caliente hacia tu cuerpo y no dañe tus cuerdas vocales. En un tema de oratoria esto lo saben, que tienes que respirar por tu nariz y sacar por el aire por la boca. Ahora, en natación es lo contrario. Respiras por la boca y sacas por la nariz. ¿Por qué ustedes creen? ¿Qué pasaría si yo respiro por la nariz? Pues me ahogo, ¿no? Me tomo toda el agua. Entonces, vamos a retomar todo este ejemplo. El ritmo que lleva un nadador, alguien que está nadando, y el aceleramiento en conjunto con la unanimidad, ¿qué es esto? Que las técnicas de natación, hay tiempos específicos en los cuales tú tienes que hacer tu brazada, en los cuales tienes que reposar, en los cuales tienes que aprovechar el impulso del agua, en los cuales tienes que volver a respirar. Todo lleva un tiempo. Pero si tú pierdes el ritmo, vas a perder la desaceleración y por lo tanto vas a ocasionar que vas a nadar mucho más lento. ¿Y qué va a pasar? Que te vas a cansar más. Y fíjate lo que dice este entrenador de Michael. Dice, es que Michael es uno con el agua, no lucha contra el agua, va con el agua, usa el agua para avanzar. Los que pretenden ser más fuertes que el agua, se van al fondo. ¿Qué pasó con Pedro? En el uso natural de los sentidos, cuando vio a Jesús, creyó que si Jesús le daba la orden, él podía salir. Pero cuando se dio cuenta que dominaban su mentalidad, sus miedos, empezó a hundirse. Ahora, ¿por qué retomo este ejemplo de por qué Michael nada con el agua y eso? Bueno, porque si nosotros no estamos unidos a Dios, si nosotros no estamos unidos a su palabra, si no estamos en acuerdo con su palabra, no vamos a llegar a la meta. No va a pasar. Es imposible que pase. Entonces, a veces sucede algo que en su momento nuestro pastor predicaba, ¿no? Del fuego amigo. Cuando cristianos entre cristianos se tiran. Y hablamos del otro, no, es que fulanito de tal, no, pues quizás hace esto. O los famosos videos en internet que hablan acerca de lo que hacen bien o no hacen bien las iglesias. O cierto pastor, cierto líder. Nosotros no tenemos ningún derecho
de hablar algo que va a ocasionar que nos dividamos. Y erróneamente podemos llegar a pensar que por nuestra madurez espiritual podemos señalar lo que hacen otras iglesias. Y podemos señalar al hermano, a la hermana, no, fíjate lo que está haciendo. Si tú vas a hacer un video en internet, que sea para bendición, no para causar desacuerdos, para causar divisiones. Fíjate lo que dice Jesús. En Juan 17:20. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos han compartido de la palabra de Dios y le has hablado a otra persona? ¿Ok? Jesús ya está orando por nosotros. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú también me enviaste. Fíjate el grado de responsabilidad que tenemos también nosotros como creyentes. Si nos ponemos a ofendernos entre nosotros, a señalar lo que está pasando en la iglesia, sea verdad o sea mentira, vamos a afectar a los que aún no creen. Yo he escuchado comentarios, no sé si tú también, no, pues si entre ellos mismos se tiran, ¿cómo voy a creer? Pues no, ¿verdad? Ahí tenemos responsabilidad. Y si tú le das me gusta a un comentario que puede estar cargado de cierta amargura, de cierto recelo contra alguien, ¿estás qué haciendo? Diciendo que estás de acuerdo. Quizás tú no lo publicas, quizás tú no lo comentas, pero estás diciendo me gusta, ¿no? Estoy de acuerdo con ese comentario. Entonces, ¿quieres llegar a la meta? Primero sé uno con Dios, sé uno con su doctrina, seamos uno con su verdad y seamos uno con los miembros de la iglesia. Porque fíjate lo que dice Efesios 4:16. Hablando del cuerpo de Cristo y que Cristo es quien gobierna y la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Los dones que Dios ha repartido conforme a su voluntad deben de ser puestos en obra en la iglesia. Puestos en obra. Ahora, el siguiente nivel, una vez que ya tienes la unidad de la fe, sigue el conocimiento del Hijo de Dios. Los pastores nos van a llevar a ese entrenamiento en el que cada día conozcamos más a Jesús. Y este conocimiento nos va a llevar a ejercitar nuestros sentidos, a ejercitar el discernimiento. Esta vida cristiana se trata de caminar hacia la madurez. No podemos estar en un lugar fijo. Un atleta no va a ganar si no avanza. Imagínate a alguien que va a correr y que está en la línea de salida
y suena la salida, no sé, el silbato, lo que sea, y se queda estático. ¿Ustedes creen que ganará? Pues no, ¿verdad? Entonces no podemos permanecer en la misma situación. La vida cristiana se trata de avanzar, de caminar, de obedecer. Y dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando alguien quiera venirte a decir que lo que dice la Escritura acerca de ciertas cosas no es correcto o no está bien, si tú no ejercitaste tu discernimiento en conocer la palabra, ¿qué hace un corredor? Primero empieza a trotar, ¿no? Si no empiezas a avanzar, ¿qué hace un nadador? Lo primero que hace es acondicionamiento físico, tu respiración, aguantar, soportar más carreras largas. Si tú no empiezas a discernir, a ejercitarte, pues cualquiera va a venir y nos va a decir que, pues no sé, que la luna es de queso. Y lo vamos a creer. Pero no es así, jóvenes. Tenemos que ejercitarnos en el discernimiento, seguir caminando hacia la madurez. Ahora, cuando un conocimiento que encuentres en la palabra, cuando un consejo de parte de Dios no concuerde con lo que tú crees, ¿qué consideras que debes de hacer? Cuando tú dices, no, es que a mí me enseñaron esto, y a mí me dijeron que eso se tenía que hacer de esta y esta manera. Pero vienes a la palabra y el Señor te muestra lo contrario, que no es por ahí. ¿Qué vas a hacer? En la actualidad puede haber cristianos que han creado su propia verdad. Es que no es necesario santificarse. Es que no es necesario apartarte de ciertas conductas seculares. Es que no tiene nada de malo hacerme un tatuaje. Es que no tiene nada de malo si yo escucho cierto tipo de enseñanzas o asisto a ciertos lugares. El punto no es si tiene algo o no de malo. Lo principal es lo que está sucediendo contigo. Ahorita olvídate del ejemplo y de lo que tenemos que cuidar a que seamos ejemplos para los demás. Pero lo primero que tenemos que cuestionarnos ahí, a ver, espérame, ¿por qué estoy bajando mi nivel de pensamiento con relación a lo que está escrito en la Biblia? ¿Por qué estoy permitiendo esto en mi vida? Lo primero que acontece cuando alguien cede o cuando cedemos a ciertas actitudes seculares es porque algo está aconteciendo con nosotros. No es realmente porque tenga o no algo de malo. Espero saberme explicar a lo que me refiero respecto a esto. Tú estás bajando tu propio nivel y estás aligerando la carga. Estás cambiando el cristianismo. Estamos cambiando el cristianismo. Pero ¿qué hizo Pablo? Dice Filipenses 3:7. Tú sabrás la historia de Pablo, ¿no? Que es cómo era antes de conocer a Cristo. Y dice Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, cuando tú decidas abstenerte de ciertas cosas, que no sea por una carga religiosa o por una actitud, pues ahora así de
querer agradar a Dios por lo que yo pueda hacer. Cuando tú te quieras abstener de algo, uno que sea por amor a Dios. Ese es el primer principio. No hago esto porque amo a Dios. No voy a ciertos lugares porque amo a Dios. No es porque me permitan o no me permitan hacerlo. Dice, todas esas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas. Y fíjate, ¿por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Tú crees que Jesús, en Él habita toda sabiduría, todo conocimiento? ¿Tú crees que realmente Jesús es superior a nosotros? ¿Sí lo crees? Bueno, entonces cuando nos cuestionemos si lo que hacemos está bien o mal, mejor ya no te cuestiones, mejor obedezcamos. Es que la excelencia del conocimiento de Jesús ahí está. Mejor no lo hago. ¿Para qué me pongo a debatir entre mis hermanos o entre mí mismo si lo hago o no lo hago? ¿Para qué hago videos hablando de que si se puede o no se puede? Aquí nos quita los argumentos. Es por amor a Dios y por la excelencia del conocimiento de Jesús. Nada más por eso. Ni siquiera es por si yo sé más o menos. Es porque Jesús es superior a mí. Entonces por eso voy a obedecer. Por eso voy a caminar en integridad. Por eso voy a caminar en obediencia, permitiendo que mis pastores me entrenen, me preparen por medio del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y la palabra. Todas las tengo como pérdida. Por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La madurez espiritual es la consecuencia de haber sido expuestos a la palabra y de haber recibido el consejo, pero sobre todo de ponerlo en práctica. Porque yo te puedo decir que tienes que poner tus brazos para nadar así, que después lances tu brazada, que para respirar salgas de cierta manera, pero si tú no lo pones en práctica, no vas a aprender a nadar, ¿verdad? Conozco una persona que llevaba cerca, no sé, de unos 5 meses en clases de natación y dice que no sabe nadar. ¿Sabes por qué? Porque no pone en práctica lo que le dicen. Dice que tiene miedo, que no puede nadar de dorso, que es hacia atrás, porque tiene miedo. Imagínate, entonces, ¿para qué invertir tanto tiempo? ¿Para qué estar tanto tiempo en una iglesia si no vamos a obedecer al Señor? Y es un desafío para todos. Busquemos obedecer. Si durante algún tiempo no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que comprender que si queremos correr para ganar, vamos a tener que poner en práctica todo lo que ya hemos recibido. Para que todos lleguemos a ese varón perfecto, a la medida y la estatura de Cristo. La medida habla de un sentido natural, como cuando eres niño vas creciendo, vas aumentando tu estatura. Esa es tu medida. No siempre nos quedamos en la misma cantidad de centímetros, sino que por obvias razones vamos creciendo y vamos midiendo más. Pero es el caminar o la consecuencia natural del cristiano. Tenemos que caminar hacia la madurez. Tenemos que caminar a la madurez y poner todo en práctica.
y sobre todo usar los dones que ya Dios nos ha dado. Ya recibiste todo de parte de Dios para que tú lo hagas, para que lo podamos hacer. Ahora ponlo en obra. Entrega ese don en unidad a la iglesia, en beneficio para la iglesia, porque ahí va a ser nuestro campo de entrenamiento. Y podamos decir como Pablo, Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, traducción nueva traducción viviente, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Es una buena noticia esto, ¿no? Dice Pablo que olvida su pasado. Olvida su pasado de religiosidad en el cual creyó agradar a Dios aún persiguiendo a cristianos. Olvida tu pasado. Mejor ven a Dios. Vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a tu comunión con Dios. Pide perdón. Reconcíliate con Dios. Si antes no obedeciste, ahora es hoy. Como dice la Escritura, el día de salvación es hoy. Es hoy, no otro día. Es hoy cuando tenemos que venir a cuentas con Dios. Es hoy cuando tenemos que decidir, no soy perfecto, he tenido fallas, pero prosigo hacia la meta, en obediencia, por amor a Dios. Toda gracia permaneces fiel. Tú eres fiel, Señor. Nuevas tus bondades